Mis hermanos, Dios me los bendiga. ¿Cómo se sienten? ¿Están felices por estar acá? Saben de que para nosotros como adventistas del séptimo día, congregarnos en el templo del Señor y conocer estos tipos de temas sólidos de profecía deben de ser una bendición para nosotros. Así que vamos a orar para que Dios sea el que dirige este estudio. Vengamos de rodillas, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder escuchar tu palabra. Gracias porque nos has permitido respirar y estar aquí en tu santo templo, reposando en tu día sábado. Te rogamos, Señor, de que esta clase, este estudio de tu palabra que vamos a tener, sea para glorificar tu nombre y que podamos ser llenos de conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener una clase sólida de profecía bíblica. ¿Cuántos han traído su Biblia? ¿Para qué la ha traído? Para estudiarla. Espero que no la haya traído de adorno, sino que para estudiarla. Hermanos, saben de que una de las causas, el por qué hemos entrado a una tibieza espiritual crónica, es porque hemos descuidado el estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Eso lo dice Testimonios para los Ministros, página 112 a la 116. Quizás para muchos es fuerte lo que voy a decir, pero es verdad. En muchas iglesias adventistas hay una tremenda ignorancia respecto a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Son pocos los hermanos que conocen temas de eso. Más que todo nos hemos vuelto tipo como evangélicos, predicando temas evangélicos que los podemos escuchar en cualquier iglesia protestante o católica. Saben que como adventistas tenemos un mensaje sólido y distintivo que no lo tiene ninguna iglesia, que Dios ha dado esas preciosas gemas de la verdad al pueblo adventista del séptimo día. Pero no las valoramos. No estudiamos las profecías de Daniel y Apocalipsis. Por eso es que estamos muertos espirituales. Una persona que no conozca la palabra de Dios es una persona que está muerta espiritual. Ahora, yo quiero que analicemos de una forma sólida qué significa salir de Babilonia. Yo quiero que se agarren fuerte a su silla, porque no quiero que se vayan a caer y se fracturen una mano y ya no me vuelvan a invitar otra vez. Así que quiero que se agarren porque vamos a tocar la llaga, pero también vamos a dar la cura. No solamente trata de tocar la llaga, sino que también el mensaje es sanar. En este estudio vamos a notar si es verdad que ya salimos de Babilonia. Dios nos va a hablar hoy. Mire qué interesante lo que vamos a estudiar. Lean conmigo Apocalipsis 18:4. Apocalipsis 18:4 dice así. Cuando tengan el versículo bíblico, dicen amén.
La palabra amén tiene que usarse solamente cuando se diga un escrito está. Si alguien no está hablando conforme a escrito está, no hay que decir amén. Hay hermanos que a cualquier cosa le dicen amén, porque son ingenuos, son simples, no conocen la Biblia. La palabra amén se debe usar solamente cuando alguien está hablando conforme a las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Apocalipsis 18:4 dice así, ¿lo tienen conmigo? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de su plaga. ¿Salir de dónde? El mensaje de Apocalipsis 18 está hablando del fuerte pregón, impulsado por la lluvia tardía. Manda a su pueblo que esté en Babilonia que salga lo más pronto posible, antes que sufra las plagas. Salid de ella, pueblo mío. Este versículo los adventistas lo usamos para aplicarlo al catolicismo romano. Y decimos, Babilonia es el catolicismo romano y sus hijas el protestantismo. Dios manda a su pueblo que salga de Babilonia, porque la mayoría de su pueblo está donde, en estos sistemas. Por eso es que el mensaje de fuerte pregón es, salid de ella, pueblo mío. Estos son los obreros de la hora undécima, los últimos que salgan de Babilonia. Es el último llamado que Dios hace a los obreros de la hora undécima. Ahora, pero vamos a ver de que este versículo es mucho más profundo de lo que hemos pensado. Hay más de lo que significa salir de Babilonia. Claro, en primera instancia significa que la gente que está en estos sistemas tiene que salir cuando escuche el fuerte pregón. Pero hay algo más, y eso es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Yo no sé qué es lo que está pasando, hermanos, pero hay hermanos que solamente guardan 3 horas del día sábado. Otros vienen a las 10 y se salen a las 11:30 antes de que el predicador termine de predicar. Yo no sé por qué han caído en este tipo de apostasía. El Shabbat, el sábado, ¿hasta dónde llega? Hasta la puesta del sol. Dígame usted, ¿dónde están los demás hermanos? ¿Será que andan en la maquila vendiendo pipianes? No sé qué andan haciendo los hermanos. Si son adventistas, tienen que estar acá. Eso es lo lógico. Porque los adventistas no trabajamos. Ahora, ¿qué significa salir de Babilonia? Vamos a ver de que para entender desde una perspectiva profunda qué es salir de Babilonia, vamos a ver 2 historias bíblicas que están en el Antiguo Testamento. Saben de que más de 1000 referencias que encontramos en Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Hay muchas referencias, más de 1000. Pero en este caso solamente voy a usar 2 historias que están en el Antiguo Testamento que nos van a ayudar a entender qué significa salir de Babilonia, y vamos a ver si en verdad aún estamos en Babilonia o si ya salimos de Babilonia. Ahora, vamos a ver la primera historia. La salida de Abraham de Ur de los Caldeos. Saben de que Abraham vivía en Babilonia. La familia de Abraham vivía en Babilonia. Pero en los tiempos antiguos no se le conocía como Babilonia, porque Babilonia, la palabra, proviene de Babel.
que es un verbo que significa confundir o confusión. Antes de Babel, a Babilonia se le llamaba Ur de los Caldeos. Y Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Noten cómo dice Génesis capítulo 11, versículos 27 al 28. Génesis capítulo 11, versículos 27 al 28. Estas son las generaciones de Taré. ¿Quién era Taré? El padre de Abraham. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. O sea que Lot era sobrino de Abraham. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. ¿Dónde vivía? En Ur de los Caldeos. Noten que Abraham, con su familia, con su padre Taré, vivían en Ur de los Caldeos. Significa que Dios llamó a Abraham a que saliera ¿de dónde? De Babilonia, que es lo mismo que Ur de los Caldeos. ¿Vamos bien hasta acá? La pregunta del $1.000.000 es la siguiente. ¿Por qué Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos? ¿Qué pasaba en Ur de los Caldeos? ¿Por qué era importante que Abraham saliera sin tardar de Ur de los Caldeos? ¿Cómo vivía la gente de Ur de los Caldeos? Bueno, el libro de Josué nos da un pincelazo o una pista. Josué, capítulo 24, versículos 2 al 3. Josué, capítulo 24, versículo 2 al 3. Dice así. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Este es el río Tigris. Ya vamos a ver por qué. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y servían qué? A dioses extraños. ¿Por qué Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos a que saliese? Porque su familia se había corrompido, incluyendo a Taré su padre, adorando ¿qué? Dioses extraños. O sea que Babilonia o Ur de los Caldeos en este caso era una ciudad idólatra. Y Dios, cuidando a Abraham y su descendencia, llamó a Abraham que saliera inmediatamente de Ur de los Caldeos. ¿Por qué razón? Porque lo que buscaba el diablo era corromper a Abraham. Porque el diablo sabía. ¿Cuántos creen de que el diablo conoce este libro? Y lo conoce al revés y al derecho. El diablo sabía por la profecía de Génesis 3:15 de que de Abraham nacería ¿quién? ¿Quién iba a nacer? Iba a nacer Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, ¿a quién simboliza según el libro de Hebreo? A Cristo. Pablo dice en Gálatas 3:16 que la simiente de Abraham, ¿quién es? Cristo. O sea que el diablo buscaba corromper espiritualmente y moralmente a Abraham, porque el diablo sabía de que era imposible que de una descendencia corrompida viniese la simiente prometida. Noten que detrás de estas historias hay un conflicto entre el bien y el mal. Dios cuidando la descendencia de la mujer para que viniese el Mesías que redimiría a Israel. Dios le dice a Abraham: hijo mío, sal inmediatamente de Ur de los Caldeos, antes que te corrompan, porque dice, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, este es el Tigris, y lo traje por toda la tierra de Canaán,
y aumenté su descendencia y la di a Isaac, el hijo de la promesa. Pero profundicemos un poco más. Saben de que el diácono Esteban, el que fue apedreado, antes de ser apedreado por los fariseos hipócritas, le dio un gran sermón a los fariseos y eso los enojó. Eso está en Hechos capítulo 7. Lo que puso rabiosos a los fariseos fue de que este sermón Esteban lo culmina diciéndoles a los fariseos en su propia cara: incircuncisos de corazón, vosotros que resistís al Espíritu Santo. Decirle a un fariseo incircunciso de corazón es como darle una cachetada pero bien dada en la cara. Porque ese término incircunciso era el término que los fariseos le daban a los gentiles. Los fariseos le llamaban a los gentiles incircuncisos, perrum, cerdum, inmundos y piedra. Y decirle este título a un fariseo, eso era algo muy fuerte para un fariseo. Dice el texto que los puso rabiosos. Dice que crujían sus dientes como perro. Y dice que tomaron piedras para apedrearle. Pero es interesante que este sermón que Esteban le dio a los fariseos, cómo lo empezó a relatar. Habla de cómo Dios llamó a Abraham. ¿De dónde? Hechos capítulo 7, versículos 2 al 4. Claro que de Ur de los Caldeos, pero aquí Esteban usa otro nombre para referirse a Ur de los Caldeos. Hechos capítulo 7, versículos 2 al 4. Y él dijo, aquí está hablando Esteban, recordemos: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a vuestro padre Abraham, estando ¿a dónde? En Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela. Pero noten qué interesante, estando en Mesopotamia. ¿Qué es Mesopotamia? Cuando yo iba a séptimo grado, yo me acuerdo que me dieron la cultura. Y recuerdo que hablamos de la cultura fenicia y babilónica. Yo me acuerdo que me explicaron en la escuela de que Mesopotamia era otro nombre dado también a Babilonia. Mesopotamia es un nombre compuesto que significa mesohipótamo, que significa entre dos ríos. ¿Cuál era la ciudad que estaba situada entre dos ríos? Era la antigua Babilonia. Esos dos ríos eran el río Tigris y el río Éufrates. Muy interesante eso. Así que Dios le dice a Abraham: sal de Mesopotamia, sal de Ur de los Caldeos, sal de Babilonia, antes que te corrompas y caigas en idolatría y apostasía, porque de ti haré una nación grande, como las estrellas del cielo, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente era Cristo, el Redentor. O sea que en otras palabras, Dios está evitando. Escuchen lo que voy a decir. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, tenía un propósito. Era de que Abraham saliera de allí físicamente, del lugar físicamente, de la tierra donde habitaba, y que también Ur de los Caldeos saliese de dentro de él. O sea, que no se corrompiera, que evitara lo más posible todo lo que tenía que ver con idolatría, que no permitiese que eso entrara a su corazón. Pero tenía que salir primero, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Ahora, profundicemos un poco más. Yo les dije que se agarren de sus sillas, no quiero que se van a caer.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe, hermanos? Les voy a explicar algo. Es cierto que hay predicadores que son aburridos, que hasta dan sueño. Ya me han dado sueño a mí algunos predicadores que tengo que soportar. Así que, ¿sabe una técnica que uno debe usar para que no le dé sueño a la hora de estar predicando a alguien? Tome agua, respire profundo o vaya a tomar agua. Porque es cierto, hay predicadores que son aburridos. Dice el Espíritu de Profecía, predicadores dormidos que le predican a una congregación dormida. Muchas veces puede ser predicador que no tiene el don de enseñanza y otras veces puede ser que el hermano ha comido mucho y viene empanzado. Cuando un hermano se duerme en el culto, a la hora que alguien está predicando, es que ha comido mucho, no se le queda nada de lo que se estudió. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque lo que viene es delicado. Espero que me vuelvan a invitar a predicar porque lo que voy a decir hoy es fuerte. ¿Saben de que hay otra historia en la Biblia que nos va a ayudar a entender qué significa salir de Babilonia? ¿Cuál es esta historia? La historia de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver de que una cosa es salir de Babilonia y otra cosa es que Babilonia salga de mí. Mire qué interesante. Una cosa es que yo haya salido de Babilonia físicamente y otra cosa es que Babilonia haya salido de mi corazón. Son dos cosas distintas. Porque yo puedo, oigan bien, puede ser que yo ya no sea miembro de Babilonia ya físicamente, pero vengo arrastrando prácticas y costumbres de Babilonia, pero hoy soy adventista de nombre. ¿Verdad que es bien diferente? Agárrense fuerte. Hablemos de Sodoma y Gomorra. Noten lo que dijo nuestro Señor, Lucas 17, versículos 28 al 39. Lucas capítulo 17, versículos 28 al 39. Hasta el 32 leamos. 28 al 32. Lucas 17, 28 al 32. Dice: asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió, ¿de dónde salió Lot? De Sodoma. Noten, salió físicamente de Sodoma. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó, ¿qué? A todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo esté, asimismo no vuelva atrás. ¿Acordaos de qué? De la mujer de Lot. ¿Acordaos de la mujer de quién? De Lot. Quiero que pongan un dedo allí. Acordaos de la mujer de Lot. No se olviden, acordémonos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Vamos a ver un detalle muy interesante y quiero que se concentren, hermanos. Olvídense de la olla de frijoles. Quiero que se concentren. Por favor, quiero que se concentren. Porque no quiero que se vayan a ir de la iglesia, ni tampoco que me vayan a apedrear. Escuchen. Dios había dicho a Lot, a su mujer y a sus hijas, salgan de Sodoma y no vean hacia atrás. ¿Dónde dice eso? Génesis 19, versículo 17. Génesis 19, versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, ¿fuera de dónde? De Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes sacaron a Lot?
Los ángeles. ¿Y cuántos ángeles eran? Eran dos, pero antes donde Abraham habían llegado ¿qué? Tres. ¿A dónde en Apocalipsis encontramos tres mensajes? Apocalipsis 14. Interesante. Primero llegan tres varones donde Abraham, después llegan dos donde Lot. Porque el remanente, escuchen, el remanente en los días de Babel era Abraham, que estaba en contraste con Babel, con los babilonios. Pero Dios le dice a los varones: saquen a Lot, saquen a sus hijas y a su mujer, pero da un mensaje: no miren hacia atrás. Génesis 19, versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcan. Pregunto, ¿este tema era difícil de comprender o estaba claro? Escapa por tu vida, no mires atrás. Sencillo para entenderlo, sin ambigüedad, claro. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Génesis 19, versículos 24 al 26. Génesis 19, versículos 24 al 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra fuego ¿qué? Y azufre de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Pregunto, según Cristo en el Sermón del Monte, ¿para qué sirve la sal cuando ya no da sabor? Cuando pierde su sabor, ¿para qué sirve? Pasó eso con la mujer de Lot. Esa estatua llegó un momento que se deshizo en el suelo y la gente la pisoteaba. Sí. Ahora, aquí va la pregunta del millón. ¿Por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal? ¿Por qué creen ustedes? El texto dice: y la mujer miró hacia atrás. Cuando leemos la Biblia tenemos que leerla con lógica, sentido común y profundizar. ¿Saben, hermanos, que aunque la mujer de Lot salió físicamente, ¿dónde quedaba su corazón? En Sodoma. O sea que el problema no fue solamente porque miró hacia atrás, sino porque dejaba algo. ¿Y era qué? Su corazón. El cuerpo se había venido sin corazón. Su mente estaba allá aún en Sodoma. La pregunta es: ¿por qué su corazón quedó allá y no se vino con ella? Noten, la mujer de Lot salió físicamente de Sodoma, pero Sodoma no salió ¿de dónde? De su corazón. Pero yo le estoy haciendo la pregunta: ¿qué había en Sodoma? Que la mujer de Lot se había tanto enamorado. Estaba enamorada porque su corazón estaba allá. Dijo Cristo: donde está vuestro tesoro, ahí está ¿qué? Vuestro corazón. ¿Qué dejaba allá? Pero profundicemos un poco más. Mira, hermano, oigan bien. Lo que voy a decir, espero no molestar a las hermanas y a los hermanos. Óigame bien. Un adventista
que aún siga las tradiciones del catolicismo romano, o una hermana que aún se maquille, se ponga minifalda, ande con joya, coma garrobo, coma chancho, ande en fiesta, ande con blusa escotada enseñando el pecho y ande pintada como que mapache, aún no ha salido ¿de qué? De Babilonia. ¿Lo que digo es verdadero o falso? O sea, cuando Dios dice salgan de Babilonia, está diciendo que salgamos por completo. Porque yo puedo estar aquí en la iglesia, pero si sigo practicando cosas de Babilonia, me condeno. ¿Y saben qué es lo que dice el Espíritu de Profecía? En Eventos de los Últimos Días dice que aquellos que se han unido a la iglesia adventista y se dicen ser el pueblo de Dios, pero que no viven de acuerdo al mensaje, recibirán las plagas, igual como las iglesias que desprecian la ley de Dios. Mire cómo estaba engañado yo. Yo pensé que me habían dicho que por estar aquí en la iglesia estaba salvo. Hoy me topo con la Biblia y la Biblia dice otra cosa. Este mensaje de salir de Babilonia significa también que salgamos de la apostasía, del pecado, de la tibieza espiritual, de la mundanalidad. Es terrible ver cómo se ha entrado la mundanalidad a la iglesia. Es terrible ver cómo, mire, ya no hay pudor. La minifalda desconcentran al predicador. ¿Es verdad o es falso? Vamos a ver qué es lo que la mujer de Lot dejaba allá. Vamos a ver qué es lo que dejaba allá. El Espíritu de Profecía lo amplía. En el libro Patriarcas y Profetas, página 135, párrafo 2, dice que dejaba la comodidad, las joyas, las pinturas, el paganismo. Allá lo dejaba. Vivían en casas de lujo. Se habían enamorado de lo mundanal. Y eso le preocupaba dejarlo. Noten cómo vivía la gente de Sodoma y Gomorra. Patriarcas y Profetas, página 135, párrafo 2. Noten. ¿Por qué esta ciudad se corrompió? ¿Cómo vivía la gente en Sodoma y Gomorra? Inclusive este capítulo se llama La destrucción de Sodoma y Gomorra en el libro Patriarcas y Profetas. ¿Cuántos tienen ese libro? Lean. Noten cómo dice en la página 135 en adelante. La abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón que nunca ha estado oprimido por la pobreza y la necesidad. O sea que era una gente que vivía ¿qué? En lujos, en abundancia y riqueza. No le faltaba nada, eran ociosos. Y dice el dicho que una mente desocupada es guarida ¿de qué? Téngalo por seguro. Que una mujer que solamente pasa viendo novelas y TikTok, tarde o temprano se va a meter con otro. Porque mente desocupada es que igual como el hombre. Porque aquí no estamos hablando solamente de mujer, también para el hombre va. El problema de los somitas era de que eran prósperos, pasaban una vida ociosa de lujo, no tenían necesidad de nada, vivían con buenos carros. Hagamos la aplicación homilética. Tenían buenas casas, tenían buenas cuentas bancarias, vivían en casas de mansiones, andaban en buenos carros, nunca vivían en pobreza. Eso lo llevó a apartarse de Dios. Y llegó un momento que la maldad llegó hasta el límite, donde practicaban lascivias, relaciones con animales, que no digo el nombre por ética. Se practicó la sodomía, porque la mente ociosa
piensa solamente en la maldad. Y aquí dice, el amor a los placeres fue fomentado por las riquezas y la sociedad. ¿Qué es lo que había en Sodoma y Gomorra? El amor, ¿qué? A los placeres. ¿Cuántos han notado que siempre que viene una fiesta pagana, las iglesias adventistas quedan vacías? Y después que pasa la fiesta pagana, ahí vienen acercándose los hermanos de goma. Las riquezas, la ociosidad. Y la gente se entregó a la complacencia sensual. Eso le gustaba a la mujer de Lot. Y sentía dolor de harto de eso. Abandonar todo eso, imagínense abandonar las casas de lujo, abandonar el pecado. Yo imagino que ahí habían burdeles, casinos. Y eso se había familiarizado la mujer de Lot. Y saben de que Lot andaba ya cerquita de caer en lo mismo. Gracias a Dios que Lot pudo salir y obedeció de corazón la palabra. Pero Lot andaba cerquita de caer en lo mismo. ¿Se acuerdan cuando llegaron los tres varones que eran ángeles, los varones que eran don, a advertir que la ciudad iba a ser destruida? Dice que los impíos de Sodoma se dieron cuenta que habían llegado varones y rodearon la casa y dijeron: sácalos, queremos conocerlos. ¿Saben qué significa eso? Sáquenlos. Dice que Lot les dijo: no les hagan nada, prefiero que toquen a mis hijas. ¿Qué padre va a dar a sus hijas? Primero muerto. Eso significa que Lot de alguna manera se había contaminado con las prácticas de Sodoma, dando a sus hijas para que se acuesten con impíos. Y estaban corrompidos. Usted sabe que más tarde lo que pasó cuando salieron las hijas, que es lo que hicieron con el papá, se le había pegado lo de Sodoma. Salieron de Sodoma, pero llevaban residuos de Sodoma. Emborracharon al papá y ustedes saben lo que pasó. De esa relación, de ese incesto diabólico, salieron dos naciones impías que le hicieron la guerra a Israel: los moabitas y los amonitas. Dos naciones impías que le hicieron la guerra a Israel. Y noten cómo dice Ezequiel 16, versículo 49 al 50. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 al 50. ¿Cuál era la situación y la vida de los de Sodoma y Gomorra? Ezequiel capítulo 16, versículos 49 al 50. Esta fue la maldad de Sodoma. Tu hermana, soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Una gente que vive en riquezas, en lujo, no se acuerda del necesitado. ¿Saben de que hay gente así? Hay gente que es fría de corazón. ¿Saben de que yo conocí una persona que tenía mucho dinero, que cuando a alguien le faltaba un centavo para un saco de abono de fórmula, no se lo daba? Tenía que ir a conseguir el centavo. Los sacos de fórmula, por un centavo, no le daba el saco. Qué corazón, hermano, qué corazón tan frío. La gente que vive en riqueza, la mayoría, no podemos generalizar, la mayoría es gente fría, que no se preocupa por el pobre, no se preocupa por el menesteroso. Esto pasaba con Sodoma y Gomorra. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, los quité. O sea que vemos ahora que lo que le dolía a la mujer de Lot era dar todas sus riquezas, sus placeres, sus modas, sus vanidades, etcétera, etcétera. Patriarcas y Profetas, página 136, párrafo 2 dice: la ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre, porque la siguen el vicio y el crimen,
debilitan la mente, pervierten el entendimiento y el alma. Satanás está al acecho, listo para destruir a los imprudentes, cuya ociosidad le da acción de acercarse a ellos bajo cualquier disfraz atractivo. Nunca tiene más éxito que cuando se aproxima a las horas en que los hombres están ociosos, sin hacer nada. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué Pablo dijo que el que no trabaja no tiene derecho a comer? Porque el trabajo tiene dos funciones: mantenernos ocupados y ¿qué? Hacer que ganemos el pan de cada día. Trabajo. Ahora, hermanos, ¿será que podemos estar dentro de la iglesia adventista, ser miembros de la iglesia adventista, pero que aún Babilonia no ha salido de nosotros? ¿Será que aún hay hermanos de que están enamorados de las cosas de Babilonia? ¿Quieren que les cuente un testimonio? Cómo el diablo trabaja en el corazón de los seres humanos. La caída es paulatina, es gradual. Saben de que yo he sido un gran bailador. Me han gustado los bailes. Yo digo que nací con el baile en las venas. No faltaba un baile allá en Tecoluca donde yo, ahí estaba. El primero que, antes de la disco móvil, ahí estaba yo. Para comer no tenía nada, pero para los bailes, a ver cómo conseguía dinero. Cuando venía en la moticha, ¿sabe qué es motichar? ¿Alguien sabe qué es motichar? ¿Qué es motichar acá? Buscar lo que han dejado los residuos. Yo me acuerdo que iba a motichar, pasaba todo un mes y recogía para un medio de frijoles, para venderlo, para ir a un baile para las fiestas patronales. Ni comía por recoger para los bailes en agosto. Y cuando el Evangelio me confrontó, cuando me convertí al Evangelio, fue una gran lucha para mi hermano. Nunca juzgue a un hermano sin ponerse en los zapatos de él, porque el proceso de cada quien es diferente. A mí me costó dejar los bailes. Aún estando en la iglesia adventista y predicando, me daban ganas de ir a los bailes. Aún acostado, los pies ellos solos se movían. Y en mi mente dije yo, no es pecado ponerme a escuchar el baile desde la esquina de la casa. Así que salía a la esquina de la casa a escuchar. En mi mente decía, no es pecado, pecado es ir a bailar. En mi mente va. Otra vez, en otro baile dije, me voy a acercar otro poquito más. Y eso no es pecado, el pecado es ir allá a bailar. Así que me voy a acercar otro poquito más. Iba más cerquita a escuchar los bailes. En el otro baile ya dije diferente. Voy a ir cerca. Ponen una zaranda. ¿Se acuerdan que en los bailes ponen una zaranda? Ahí me voy a poner a ver el baile, porque el pecado es entrar al baile. Y me fui allí a la zaranda a escuchar el baile, la disco móvil. Cuando sentí, ya estaba adentro. ¿Cuál fue el problema? Que empecé a minar mi corazón. Porque una cosa es que Babilonia salga en nosotros y otra cosa es salir de Babilonia por completo. ¿O me entienden lo que quiero decir? Dios quiere que salgamos por completo, físicamente, pero también espiritualmente. Muchas veces somos miembros de la iglesia y nos apetece las cosas del mundo. Nos gustan las modas. Viene una moda y ahí andan hermanas con... Esto es terrible, hermano. Miren, hay que hablar claro. Hoy en día es raro identificar una hermana adventista con una mundana. No se diferencia en nada. Es terrible. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos en las iglesias adventistas?
que ha entrado una gran ola de mundanalidad. No somos católicos, no andamos en procesiones, no andamos detrás de las imágenes, pero tenemos una gran cantidad de ídolos en nuestro corazón. Y que no nos hemos desprendido, babilonios. Voy a tomar una frase famosa del pastor Esteban Bor. Y es cierto, tiene sentido y lógica. La iglesia adventista no es Babilonia. Cualquiera que diga que la iglesia adventista es Babilonia, húyele como la lepra. Pero en la iglesia adventista hay Babilonia. ¿Se dan cuenta? La iglesia no es Babilonia, pero hay muchos miembros que son Babilonia. Así que este mensaje es para nosotros. ¿Salir de qué? Babilonia. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice? Santiago 4, 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿se hace qué? Enemigo de Dios. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 2:15, 1 Juan 2:15 en adelante. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está ¿qué? En él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria en la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. ¿Cómo dicen amén, hermanos? Amén. El que hace la voluntad del Padre permanece ¿para qué? Para siempre. Hermanos, muchas veces somos regalones. Aplicamos los textos para afuera, pero saben de que Dios nos habla a nosotros. Primeramente Dios le habla al pueblo y después a los mundanos. Pero somos regalones. Por ejemplo, cuando Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Para qué usamos ese versículo los adventistas? Para hacer el llamado a los católicos, a los mundanos, a los piedreros. Pero ¿saben de qué ese texto a quién le está hablando Cristo ahí? A nosotros. Es a nosotros. ¿Cómo es que lo sacamos? Saben de que Cristo no puede morar en un corazón sucio. Dios quiere morar en una casa limpia. Pero para que esa casa esté limpia tenemos que permitir que el Espíritu Santo entre y haga una limpieza en nosotros. Y que pueda quitar todos los ídolos que tenemos, toda la mundanalidad. ¿Saben de que la Biblia tiene mucho misterio? Dice la Biblia que cuando los discípulos estaban en el aposento alto, antes del Pentecostés, Cristo llegó al aposento alto y dice que les dijo: pasa a vosotros recibir el Espíritu. Yo me hacía una pregunta hace mucho tiempo: ¿por qué es que los discípulos recibieron el Espíritu en 2 veces? Antes del Pentecostés y en el Pentecostés. Las 2 veces. Y todo tiene respuesta y sentido. Antes del Pentecostés, los discípulos recibieron el Espíritu. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para ser vaciados ¿de qué? Del pecado, del ego, de la idolatría, para que fuesen vaciados. ¿Cómo estaba el vaso para el día del Pentecostés? Vacío, porque solamente algo vacío se llena. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Significa que ¿cómo estaba el vaso? Vacío. Jamás vamos a ser vaciados de tanta inmundicia que tenemos.
si no le permitimos al Espíritu Santo que obre en nosotros para que nos extirpe este corazón de piedra que tenemos y nos ponga uno de carne para que andemos en su mandamiento. Se dan cuenta que salir de Babilonia significa más que salir del catolicismo romano. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos prácticas de Babilonia? ¿Será que en la iglesia acá de Ríos de Agua Viva hay hermanos que también les gusta ser Babilonia, les gusta andar detrás de Babilonia? ¿Cuántos están viviendo una vida doble en la iglesia? ¿Cuántos están viviendo con un pie adentro y un pie afuera? Babilonia. Es necesario que salgamos de Babilonia de una vez por todas, antes de que sea demasiado tarde, porque si morimos en esa condición, nos perdemos. Y esto no es un juego. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas parte de sus pecados y recibas parte de su plaga. ¿Cuánto creen, hermano, que con la ayuda de Dios hay poder para poder salir de Babilonia? Y que Babilonia salga de nosotros. Esos gustos pecaminosos, con la ayuda de Dios se puede vencer. Esos deseos, cuando vemos la Coca-Cola o cuando vemos la polarizada y sentimos ese deseo de querer tomar eso, en Cristo se puede vencer. ¿Saben de que para muchos puede ser la debilidad las polarizadas? ¿Saben cuáles son las polarizadas? Los bulucos. ¿Se puede vencer? Con Cristo hay poder para vencer. ¿Es difícil? Sí, pero con Cristo es posible. Dijo Cristo, sin mí nada puede que. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es doblegar nuestro corazón a Cristo y permitir que Él haga un milagro en nosotros para que podamos vencer todos esos ídolos que nos están atormentando. Dios conoce cuál es tu ídolo. Dios conoce cuál es mi ídolo. Y solamente en Cristo hay poder para poder sacar esos ídolos de Babilonia que nos están atormentando. No sé si tu ídolo babilónico sean las modas. No sé si tu ídolo babilónico sean los maquillajes, las novelas. No sé si tu ídolo sea el no por. No sé si tu ídolo sea el chiviar. No sé si tu ídolo sea el guaro o la cerveza. No sé si tu ídolo sea mujeriar. Fíjese que es cosa de la mente. El diablo trabaja en la mente. Fíjese que los hombres mujeriegos prefieren una mujer de afuera y no de la casa, cuando lo mismo que tiene la mujer de afuera tiene lo mismo de la casa. Pero como es problema mental, hay hombres que puede ser la debilidad eso. Para otras mujeres quizás debe ser la novela. Hay mujeres que, mire, se echan hasta 3 novelas en la noche, pero cuando se predica 15 minutos quieren que se predique. Novelera hasta lo último. ¿Sí? Ídolos de Babilonia que están en nosotros. No sé si tu debilidad sea la música. Esa es otra debilidad, hermanos, la música, hermanos. Qué tremendo, hermano. Yo he probado de todo, hermano. Y sé que si me aparto del camino de Dios puedo volver a lo mismo. Que Dios me rescató del fuego. Nunca me imaginé, hermano, y la gloria sea para Dios, nunca me imaginé de que Dios me va a tener en un púlpito mentista predicando la palabra. Nunca me imaginé yo eso. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Cuánto creen eso? Amén. Y glorifico a Dios porque mi ministerio ha servido de bendición para muchos hermanos adventistas. Amén. Y yo sé que aquí en la iglesia adventista de Ríos de Agua Viva hay muchos hermanos que se convirtieron a través de que Dios me usó para predicar el evangelio hace muchos años acá. ¿Se acuerdan, hermano, que yo tuve casi como 3 meses acá? Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Guerreando aquí, hermano, guerreando. Así que, hermanos, espero que este tema les haya servido y que no vaya a entrar por un oído y salir por otro. Porque eso es otro problema. Que en el momentito que se nos están diciendo las cosas estamos como santitos. Pero cuando se nos olvidan las cosas, salimos de acá del templo, vamos a hacer otra vez los mismos. Apóstata. Es hora de tener una reforma y un revivimiento, hermano. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué la gente hoy no quiere creer en el evangelio? Por nuestra culpa. No estamos dando buen testimonio.
No reflejamos lo que predicamos. ¿De qué me sirve tener un mensaje precioso si no lo vivimos? Solo imagínense, hermano, ya gente me ha pelado la cara a mí. Y me han dicho, ustedes tanto que hablan del catolicismo romano, y mire esos hermanos, me dicen, ahí pasan oyendo reggaetón. Y el sábado en la iglesia como que son santitos. Me quedo callado y no hay qué hacer. Duele eso, pues. Que mucha gente no quiere entrar a la iglesia porque tenemos un mal testimonio. Predicamos bien bonito, tenemos un mensaje precioso, pero no lo vivimos. Hay hermanos que aún no han dejado las pupusas de chicharrón y se las comen de escondido para que la gente no los vea. La debilidad son las comidas inmundas. No sé cuál sea su debilidad. Y hay hermanos que son tan simples que se andan escondiendo el primer anciano. ¿Para qué se andan escondiendo el primer anciano? El hermano les dio. Fíjense que una hermana, mire, íbamos saliendo de la iglesia y la hermana iba con otro hombre que no era su esposo. A la hora del culto iba saliendo. No había ido a la iglesia. Y cuando vio al primer anciano, se tira por una quebrada, ya se iba a quebrar los pies. Escondiéndose el primer anciano. ¿Para qué hacen eso? No se anden escondiendo los hombres. Témanle a Dios, no se anden escondiendo los hombres. ¿Qué le va a hacer el primer anciano? Si es un hombre pecador igual que usted. Pero hay hermanos que se andan escondiendo los hombres porque no temen a Dios. No sé cuál sea tu debilidad, pero quiero decirte, hermano, que en Cristo hay poder para poder vencer. Y ese es el centro del Evangelio, que en Cristo hay poder. ¿Saben de que las promesas a las 7 iglesias? ¿Cuál es la promesa a las 7 iglesias? El que venciere, el que venciere, el que venciere. Las 7 promesas a las 7 iglesias van con ese énfasis. El que venciere. ¿Significa que en Cristo hay poder para vencer? Amén. ¿Hay poder para sacar a Babilonia de dentro de nuestro corazón? Amén. Amén, hermanos. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios.